Amén, hermano. Vamos a nuestras Biblias. Salmo 78. Vamos a la Biblia, hermanos. Esperemos en Dios que pueda parar la lluvia mientras terminamos para que no se vaya a mojar, hermanos. Salmo 78, versículo 8. Salmo 78, versículo 8. Solamente voy a leer este versículo y después entraremos a la palabra de Dios. Salmo 78, versículo 8. ¿Lo tiene ahí? Dice la Biblia: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Qué tremenda frase, hermanos, qué tremendas palabras dice nuestro Dios a su pueblo. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Quiero hablarles, hermanos, acerca del tema dando cuentas como padres. Vamos a orar. Señor, te pido de tu ayuda a poder compartir tu palabra en esta tarde. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Yo no sé usted, hermano, pero yo veo fuertes estas palabras que Dios le dice a su pueblo. No vayan a ser como fueron sus padres. Y no solamente basta con decir cómo fueron sus padres. Dice, generación contumaz y rebelde. Hermanos, debería de ponernos, hermanos, en alerta, que Dios no le tenga que decir a nuestros hijos, como le dijo al pueblo de Israel: hey, no seas como tu papá, no seas como tu mamá, contumaz y rebelde. Deberíamos anhelar, hermanos, que Dios se agrade del trabajo que nosotros estamos haciendo como padres. Hermanos, que si nuestros hijos, hermanos, van a tomar malas decisiones, no sea, mi querido hermano, no sea porque recibieron una mala enseñanza, un mal ejemplo de nosotros como padres. Al contrario, mi querido hermano, que de nosotros hayan visto lo correcto, hayan visto una manera de comportarse correctamente, hayan visto integridad, hayan visto, hermanos, pensamientos correctos, hayan visto una fe, hermano, en su padre o en su madre digna de poder imitar, hermanos, nuestros hijos. Nosotros como padres, hermanos, tenemos seria responsabilidad, hermanos, tenemos seria responsabilidad de dar ese buen ejemplo a nuestros hijos, hermanos. Y yo sé, hermanos, que algunos ya no son papás de pequeños, ¿verdad? Aunque sé que algunos son papás abuelos que tienen a sus nietos o bisnietos ahí en casa. Es lo mismo, hermanos, tratando de dar ese buen ejemplo, tratando, hermanos, de mostrarle a nuestros hijos o a nuestros nietos una manera de vivir diferente, hermanos, diferente. Daremos cuentas. Miren, hermanos, un día vamos a llegar al tribunal de Cristo. Un día vamos a dar cuentas a Dios por varias cosas. Miren, hermanos, daremos cuenta de nuestro matrimonio, daremos cuenta de nuestros pecados, daremos cuenta de nuestro dinero, hermanos, que tuvimos en la tierra, cómo lo usamos. Daremos cuenta de nuestro cuerpo, daremos cuenta de nuestro tiempo, daremos cuenta de nuestros talentos y dones que tenemos. Pero también daremos cuenta de cómo fuimos como padres. Daremos cuenta de lo que le enseñamos a nuestros hijos. Es una gran responsabilidad que Dios nos haya permitido ser padres, hermanos. Qué tristeza que hoy en día el ser padre o madre, el mundo lo tiene como algo tan insoportable. El mundo ahora tiene el tener hijos como un castigo. Hermanos, siempre en la palabra de Dios el tener hijo era una bendición. Nunca fue una maldición. Nunca en la palabra de Dios va a ver que un hijo era un estorbo. Nunca va a ver que una mujer se haya quejado por haber tenido un hijo, hermanos. Pero cómo el mundo nos ha querido cambiar esa mentalidad. Es más, la manera de que Dios bendecía a una persona y podía verse la bendición de Dios era que tenía muchos hijos.
¿Recuerda a Abraham cuál fue la promesa que le hizo? Que tendría una descendencia como las estrellas del sol y como la arena del mar, hermanos. Era la promesa. Y Abraham se regocijaba en esa promesa. Y Sara descansaba en esa promesa. ¿Qué ha cambiado el día de hoy? Nada, hermanos. Dios se sigue agradando de que nosotros hagamos un buen trabajo como padres. Que tengamos hijos, hermanos. Desde la creación del mundo, Dios le dijo al ser humano que tuviera hijos. Multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. No es un castigo el tener hijos, es una bendición. Enséñele a sus hijos eso, hermanos. Y infúndales ese amor de mamá. Si su hija, si tiene usted hijas. Ahora, claro que es la decisión de cada una de las personas cuántos hijos tener, cuándo tener hijos. Pero yo creo que no debería de ser la decisión de una muchacha el no querer tener hijos. ¿Cuántas mujeres darían lo que fuera por tener hijos? Y no pueden. Qué triste, hermanos. La Biblia llama bienaventurado al que ha tenido hijos. Pero ¿por qué el día de hoy la juventud les es un espanto tener hijos? ¿Por qué, hermanos, ahora prefieren tener un perro o un gato y tratarlo mejor que a un bebé? ¿Sabe por qué? Porque el mundo cada vez se hace más irresponsable con lo que tiene que ser responsable. El ser humano va de mal en peor con lo moral. ¿Sabe por qué? O por lo menos dos razones de por qué quieren legalizar el aborto. Uno es por la irresponsabilidad y por la inmoralidad. Dos razones básicas de por qué hoy se está luchando a que se apruebe el aborto es por la irresponsabilidad y por la inmoralidad. Le repito, hermanos, el homosexualismo y el lesbianismo son de los primeros promotores en que se apruebe el aborto. ¿Por qué, hermanos? Porque quieren ser inmorales y que no haya consecuencias. Los jóvenes quieren estar con una, con otra, pero no tener responsabilidad. Son las dos cosas, inmoralidad e irresponsabilidad. Inmoralidad en estar con una, con otra, hermanos, de tener relaciones sexuales, hermanos, y luego por ahí están muriendo de SIDA, están muriendo, hermanos, de sífilis, y están todos infectados. ¿Por qué? Porque tanta inmoralidad, promiscuidad. Y llega un bebé y es un estorbo. Para seguir viviendo esa vida promiscua. Mire cuántas muchachitas quedan embarazadas, pero quieren seguir en la rumba, quieren seguir viviendo una vida de muchachita. No, se acabó su juventud, se acabó la vida de ser una señorita. Ahora tiene que ser responsable con lo que nadie le mandó a hacer. Y caemos a la otra cosa, irresponsabilidad. No, pues si quedo embarazada, mejor aborto. Yo no quiero esa responsabilidad ahorita. Pues tampoco debería de tener la responsabilidad de estar teniendo relaciones incorrectas. Habla de responsabilidad, hermano, por supuesto que sí. Por eso hoy en día el tener hijos es algo desastroso para muchos, porque no hacen las cosas correctas. Muchas mujeres que tienen uno o dos hijos, ¿verdad? Desgraciadamente ya no quieren tener más. Pero ¿sabe por qué? Porque muchas mujeres tienen un esposo irresponsable, que no cuida de las necesidades del hogar. Por eso la mujer termina diciendo, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Toco madera. ¿Por qué? Porque no tienen apoyo. ¿Me está siguiendo, hermanos? Hay mujeres que dicen, no quiero darle una vida con tantas necesidades a mis hijos.
Hermanos, si Dios dijo que es bienaventurado tener hijos, es porque no es una bendición tener hijos. Y es más bendición cuando lo hacemos correctamente, debidamente, responsablemente, y cuando cumplimos los deberes como padres. Por eso, joven, señorita, bueno, aquí nada más hay una señorita y un muchacho. Tengan cuidado y fíjense bien cuando sea el tiempo con quién se van a casar. Miremos, es tan importante, mire, jóvenes, antes de casarse, deberían hablar tantas cosas. Y una de ellas es, ¿cuántos hijos vamos a tener? ¿Cuántos padres terminan peleando porque no están de acuerdo en cuántos hijos van a tener? Y la mujer quiere hijos y el hombre no. O el hombre quiere hijos y la mujer no. ¿Por qué no se habló desde antes de casarse? Se llegó a un acuerdo. Antes de casarnos, una de las cosas importantes que yo hablé con mi esposa es cuántos hijos vamos a tener. Desde antes de casarnos hablamos de 4. Desde antes de casarnos. Ahorita se nos quiere como que colar un 5, pero estamos todavía en esas. Otra de las cosas que hablé con mi esposa antes de casarme es cómo vamos a educar a nuestros hijos. Desde antes de casarnos dijimos no escuelas públicas. Desde antes de casarnos fue una convicción que tomamos de no escuelas públicas. Ahora, nosotros conocimos el Evangelio desde muy pequeños, desde antes. Hay algunos aquí que conocieron el Evangelio ya casados, ya con tantas decisiones que tal vez no tomaron o que tomaron, pero nunca es tarde para corregir. Y qué mejor, hermano, otra vez digo, enseñarle a sus hijos las cosas que usted quiso haber decidido y no solamente haberlas vivido. Porque cuántas cosas vivimos sin decidirlas y luego nos arrepentimos de haberlo hecho. Es una bendición ver a una esposa embarazada y ver el sacrificio que hace por dar a luz, y ver al esposo esforzándose, corazón, voy a trabajar más para comprar las necesidades a nuestros hijos. Claro que es una bendición tener hijos, pero sin duda alguna, hermanos, muchos cristianos daremos malas cuentas como padres ante el tribunal de Cristo. Daremos pésimas cuentas en varias áreas, pero en especial en una, hermanos, en ser padres irresponsables, en ser padres desobligados, en ser padres permisivos. Nosotros como padres debemos cumplir con nuestros hijos en varias áreas. Tenemos ciertos deberes con nuestros hijos. Y me gustaría que analizáramos, hermanos, si estamos haciendo lo que la Biblia dice que hagamos con nuestros hijos, y si no, corregirlos de una buena vez. Qué mejor ahorita que sus hijos están en casa y todavía obedecen y todavía son pequeños y todavía los puede guiar. Deje que sus hijos sean grandes, adolescentes, jóvenes. Y qué difícil es ahora meterles en la cabeza lo que queremos que ellos hagan. Aproveche si sus hijos están pequeños para enseñarles. La primera área en la que tenemos que dar cuentas como padres es en qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Mire Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Deuteronomio 6. Todo es enseñanza. Ellos nunca dejan de aprender. Todos los días están aprendiendo. Todos los días, hermanos. Nosotros vivimos nuestra vida normal, hacemos lo que ya hemos hecho muchos años, pero ellos están aprendiendo de nosotros. Y usted vea a sus hijos. Usted observe a los hijos de una persona. Y son unos vivos retratos del papá o de la mamá. En la mayoría de los casos. Hacen los gestos, se mueven igual, hablan igual. ¿Por qué? Porque todo están viendo y aprendiendo. Sus hijos lo ven,
sus hijas la ven, hermana, todos los días, cómo actúa, cómo habla, cómo responde, qué palabras usa, cómo piensan. Y ellas lo imitan. Lo imitan. A veces inconscientemente lo imitan. Todo lo que hacemos les está enseñando, hermanos. Y miren, hermanos, entre más rápido entendamos eso, mejores enseñanzas les vamos a dar a nuestros hijos solamente con nuestro comportar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, hermanos, dice, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Si algo Dios le pidió al pueblo de Israel que hiciera con sus hijos fue enseñarles la palabra de Dios, enseñarles, hermanos, la ley, la Biblia, hermanos. Enseñe a sus hijos la palabra de Dios, enséñeles pasajes de la Biblia, enséñele un versículo por lo menos a la semana, un versículo de la palabra de Dios, y que ese versículo sea el centro de su semana, hermanos, y cada que tenga oportunidad, enséñele algo acerca de ese versículo, lleve a su hijo a alguna enseñanza que ese versículo está dando en la semana. Siempre hay oportunidad para enseñar. Siempre, hermanos, siempre hay oportunidad para enseñarle a nuestros hijos, caminando por el centro, caminando por la calle, viendo a la gente allá afuera. Hay oportunidad de enseñar a nuestros hijos. Mira, hijo, por eso no hacemos eso. Mira, hija, por eso no vestimos de esa manera. Mira, hijo, por eso no fumamos. Mira, hijo, por eso no tomamos. Yo recuerdo una vez caminando con mi hijo en el centro, ya era de noche, y iba un señor. Se tambaleaba de un lado y se tambaleaba de otro. Iba bien borracho. Lo habían robado. O eso es lo que nos dijo. Y aproveché para decirle a mi hijo, mira, hijo, por eso no tomamos alcohol. Mira las consecuencias. No estoy tomando leña del árbol caído, pero sí estoy aprovechando para enseñarle a mi hijo por qué no hacemos lo que hacemos. Y que él se convenza, hermanos, personalmente, de por qué su papá no ingiere alcohol y no le va a permitir a su hijo tomar alcohol. Siempre hay oportunidad para enseñar. Enséñele, hermanos, enséñele a su hijo. Él no se va a cansar de escuchar y de escuchar y de escuchar lecciones de la Biblia. Mire, hermano, a usted le toma 5 minutos leer la historia de un personaje de la Biblia, leer la historia de Josué, leer la historia de José, leer la historia de Noé, leer la historia de, qué sé yo, hermano, de David, leer la historia de Sansón y contársela a su hijo. No necesita, hermanos, que ser una profesional, una maestra, un maestro. Simplemente contarle a su hijo la historia. Y mire, hermanos, qué tremendo su hijo se le queda grabado esa historia de la palabra de Dios. Y tantas aplicaciones que usted tiene para darle. Pero hágalo, no sea perezoso, hermano. Yo sé que a veces da pereza, da flojera, hermanos, detenerse 15 minutos con su hijo antes de dormir y leerle una historia de la Biblia, hablarle de la palabra de Dios, hermanos. Pero es de vida o muerte. Su hijo va a crecer conociendo la Biblia, creyendo la Biblia, viviendo bajo los principios de la Biblia. Y no va a cometer los errores que usted y yo sí cometimos cuando éramos jóvenes. Solamente piensen cuántos errores usted y yo cometimos, hermanos, por estar lejos del Señor, por no tener una madre atenta, por no tener un padre ahí que aconsejaba, que ayudaba, que disciplinaba, que vigilaba. ¿Cuántos errores no cometimos? ¿Dónde anduvimos, hermanos? ¿Qué hicimos por no tener unos padres que estaban responsabilizados en nuestra crianza? Solamente por pensar en eso, deberíamos caer de rodillas y decirle, Señor, ayúdame a ser un buen padre con mis hijos, a estar al pendiente, a estarlos vigilando, a estarles enseñándoles
Recuerde la lección que aprendió en la iglesia. Pregúntele a su hijo, hijo, ¿qué aprendiste en la iglesia? Y sirve que vemos si las maestras se prepararon. Hijo, hija, ¿qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué versículo aprendiste? Ahora, tenga cuidado porque si su hijo o su hija es avispada, le va a decir, ¿y tú qué versículo aprendiste? No, tú, te estoy preguntando a ti. Tú eres el hijo. Y nos salimos por la tangente, ¿verdad? Enséñele a su hijo, hermanos, lecciones de la palabra de Dios. Recuérdele la lección que haya aprendido en la iglesia. Platique con él de lo que aprendió en la iglesia. Hablarás de ellas y se las repetirás y se las repetirás y las pondrás en los postes de tu casa. Hermano, mire, invierta en cuadritos con versículos o usted hágalos, escríbalos a mano, tantas cosas, ¿verdad? Que se pueden hacer hoy en día. Ahí en el internet vea cómo hacer marquitos con cartón, con qué sé yo, y ponga un versículo allí que se lo aprendan en la semana, póngalo en el baño, cada que entren al baño va a ver el versículo, lo va a leer, póngalo en la entrada, póngalo al lado de la televisión y verá si no está leyendo y leyendo y leyendo y cuando menos lo piense, ya se aprendió ese versículo. Debemos enseñarle a nuestros hijos lecciones bíblicas, enseñarles versículos, enseñarles la palabra de Dios. Es necesario un devocional diario, hermanos. Es necesario un devocional diario. Detenerse, hermanos, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, hermanos. Hermanos, a algunos se les puede hacer más cómodo en la noche. Detenerse y empezar a leer un libro de la Biblia, un pasaje de la Biblia todas las noches, todas las noches, todas las noches. Si su hijo sabe leer, póngalo a leer. Un pasaje de la Biblia. Nosotros lo que hacemos es un versículo yo, un versículo mi esposo y un versículo Esteban. En lo que Eunice termina de aprender a leer. Y estamos leyendo. Y terminamos el capítulo, hermanos. Y lo leemos. Es un ratito, hermanos, que usted puede tener con sus hijos allí. Y que sepan ellos que es importante y que estamos apartando y parando todo para poder leer un pasaje de la palabra de Dios. Y sus hijos, hermanos, van a estar... Mire, tal vez sus hijos no se están aprendiendo todo el pasaje de la Biblia. No se lo van a aprender. No pasa nada, son unos niños. Pero ¿sabe cuál enseñanza va a haber? Que en su mente va a estar a su mamá o su papá leyendo la Biblia con ellos. Esa es la enseñanza que va a tener su hijo o su hija. Y va a crecer con una responsabilidad, con un temor en su corazón de que tiene que leer la Biblia, de que tiene que leerla, de que tiene que conocer la palabra de Dios. Y va a llegar a la edad su hijo o su hija de que ya va a entender la palabra de Dios y va a empezar a formar convicciones. Si su hijo es pequeño, la enseñanza es que recuerden siempre que papá o mamá estaban leyendo. Y mire, si papá no lo hace, que desgraciadamente muchas veces pasa esto, si papá no lo hace, mamá, hágalo. Le apuesto que si usted lo empieza a hacer con sus hijos, se puede ir añadiendo su esposo de vez en cuando. Y si no lo hace, hágalo con sus hijos, usted. Enséñele a su hijo, hermanos. Daremos cuentas. Enséñele convicciones, hermanos, a sus hijos. Y primero tenga convicciones usted. Y enséñelos a sus hijos, enséñele a no pecar, enséñele a no decir mentiras, enséñele a no decir maldiciones, enséñele a no faltarle el respeto a nadie. Enséñele, hermano. Enseñemos a nuestros hijos, hermanos, llamarle la atención cuando hacen algo malo, cometen un pecado. Y felicitemos a nuestros hijos cuando hacen algo correctamente. Estoy hablando, hermanos, de lo que tenemos que hacer, hermano, para dar buenas cuentas. Y le repito, hermanos, si nuestro hijo un día de joven quiere salir del hogar, quiere hacer lo que quiera, quiere cometer pecados, quiere vivir una vida de libertinaje, hermano, nosotros podemos decirle al Señor, mira, Señor, yo leí la Biblia con él todos los días, yo le enseñaba la Biblia, yo lo llevaba a la iglesia, yo le enseñaba, yo le di ejemplo. Él está tomando sus decisiones. Él está tomando el camino que quiera tomar, y así su hijo haya vivido lo que le estoy diciendo en su casa y después se aleje, le aseguro que el puro temor de Dios lo va a hacer regresar un día como al hijo pródigo, diciendo, Señor,
he pecado contra el cielo, y papá, he pecado contra ti. Mamá, he pecado contra ti. Perdóname, recíbeme como a uno de tus jornaleros. Tenemos, hermanos, que no solamente recordar que somos padres, sino que tenemos responsabilidad de ser padres. Enseñarle a nuestros hijos todos los días que la Biblia es la palabra de Dios, que creemos en la Biblia, que creemos en Dios, que Dios existe, que Dios está vivo. La Biblia no, hermanos, no va usted a encontrar un versículo donde dice que Dios existe. Pero no lo va a decir porque ni siquiera necesita decirlo. Lo afirma, lo da por hecho que Dios es real, hermano. Así debería de ser con nuestros hijos. Que nuestros hijos crezcan no cuestionando si Dios es real, teniéndolo en su vida como una persona, como alguien, hermano, cerca de él, para que no llegue a la universidad y le pongan dudas de si Dios es real o no. No, él va a ir a la escuela seguro de lo que cree, que Dios es un Dios vivo. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, vivo. Y eso enséñele a su hijo. Eso enseñémosle a nuestros hijos, hermanos, que con Dios no se juega, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Enséñele a su hijo la importancia de la iglesia. ¿Cómo, pastor? Viniendo a la iglesia. Ay, pastor, es que estaba lloviendo. La enseñanza se queda para su hijo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Usted viene a la iglesia y mire, viene a la iglesia y de una hora que usted escucha la predicación, ¿sabe cuánto dice la pedagogía que se graba en su mente o retiene? 7 minutos. De una hora. De lo que usted oye, 7 minutos. De lo que usted ve, más. Y luego de lo que usted comparte, más todavía. Pero hablando de la predicación, de lo que usted oye, son 7 minutos lo que usted retiene. Sí, hermanos, es cierto que usted viene a la iglesia y se sienta y escucha y tal vez por más que quiera retener todo lo que se dijo, es imposible. Retiene algunas cosas que se le quedan marcadas en lo que escuchó. Pero ¿sabe cuál fue la enseñanza para su hijo? Que su hijo dice, mi mamá no falta a la iglesia. Mi mamá siempre en la iglesia. Mi papá siempre en la iglesia. Esa es una enseñanza. Mire, su hijo tal vez ni se va a acordar en 1 o 2 años de lo que se predicó, de lo que se enseñó. Tal vez. Pero en su mente siempre va a estar que estaba lloviendo, se asomaron a la calle, estaba lloviendo. Y el niño pensó, no vamos a ir a la iglesia. Y mamá dijo, ¿cómo no? Vámonos a la iglesia. Ponte bolsas, ponte paraguas, ponte lo que quieras, vámonos a la iglesia. Es enseñanza pura, hermanos, de lo que estamos dando. Enséñele el temor a Dios, enséñele, y esto es bien importante, hermanos, enseñemos a nuestros hijos moralidad. Moralidad. ¿Quién le va a enseñar moralidad a su hijo? ¿Sabe a muchos muchachos quién le está enseñando moralidad? ¿A los niños? El internet, el YouTube, las cantantes, Shakira. Ellas están enseñando la moralidad a sus hijos. Cómo se viste, cómo se habla, cómo se baila. En casa debe de haber un padre o una madre que enseñe moralidad correcta. Enséñele lo que Dios instituyó desde el inicio de la creación. Dios instituyó el matrimonio. Enséñele a su hijo que Dios instituyó el matrimonio, que Dios no aprueba la unión libre, que Dios no está de acuerdo con la fornicación, que Dios quiere que cada uno de nuestros hijos hagan las cosas correctas y se casen correctamente. Es lo que la Biblia dice, hermanos. Mire Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13.
Mire lo que dice el versículo 4, y debería subrayarlo para cuando su hijo le pregunte. Dice la Biblia: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, que dice la Biblia que hará, los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Enséñale a su hijo esto. Hija, tú te tienes que salir vestida de blanco del hogar. Tú no te tienes que salir por la ventana. Tú no te tienes que ir huyendo. Tú no te tienes que ir peleada conmigo. Enséñale a su hijo: hijo, la manera de buscar una señorita es haciendo las cosas correctas. Es hablando con sus padres. Es respetando horarios de visita. Hermanos, miren, todavía no tenemos aquí en la iglesia los casos de enseñar o ayudar en noviazgos. Todavía no, gracias a Dios. Por ahí andan algunos que se les alborota de repente, pero todavía no estamos en ese caso. Pero cuando lleguemos, y vaya que vamos a llegar. Y pregúnteme a mí, tengo 2 chiquillas. Ya voy comprando 2 escopetas. Pero vamos a llegar a eso. Cuando un muchachito empiece a pretender a nuestras hijas, ¿qué va a guardar de que nuestras hijas hagan las cosas correctas? Lo que le enseñamos. Lo que le enseñamos. Eso es lo que las va a proteger. La moralidad que les estemos diciendo desde ahorita. Pero mire, todavía no llegamos al caso, pero no vamos a dejar perderse en el tiempo el hecho de tener un chaperón. Yo tuve chaperón cuando estuve cortejando a mi esposa. ¿Sí sabe qué es un chaperón? No. Ajá, exactamente. ¿Un qué? ¿Violinista? Bueno. ¿Un chaperón? ¿Un acompañante? No. Está citando una parejita. Mamá, papá, pastor, queremos ir a tomarnos un café, Juan Valdés. Alguien puede acompañarlos. El cuñado, el amigo, ¿Sí me estoy explicando? Yo quiero cuidar a mis hijas y quiero cuidar a sus hijas. Y yo creo que es lo correcto. O no me diga que en cualquier salidita pueden pasar cualquier cosa. Iban para el café y de repente dieron la vuelta. Para el mirador aquel. ¿Sí o no, hermanos? O estoy hablando cosas que no entienden, hermanos. Claro que sí. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos la moralidad, el respeto, que casarse correctamente atrae la bendición de Dios. Enséñele a su hija a mantenerse pura hasta que se case. No es anticuado, no ha pasado de moda, sigue siendo agradable a Dios que el día que nuestra hija salga con un vestido blanco de su casa y se case correctamente. Enséñele a su hija a respetarse, a darse a respetar, y a su hijo a respetar a las mujeres. Enséñele desde el principio a su hija que nadie debe tocarla, nadie debe presionarla a hacer algo. Nadie. Pero ¿quién más que usted como mamá, usted como papá, tome a su hija y le diga, hija, nadie debe tocarte, nadie debe hablarte cosas incorrectas, nadie debe obligarte a hacer algo, nadie. Y dele la confianza
para que usted esté abierta a que ella o él venga con usted. Mire, venga en la tarde, hermano, no se pierdan en la tarde, vamos a hablar cómo ganarse el corazón de sus hijos. Y es bien interesante el tema que vamos a hablar. Porque si muchos hijos se pierden, hermanos, en el mundo, es porque el papá pierde el corazón de su hijo. Y lo gana el mundo. Y lo gana un novio. Y lo gana una novia. Y perdió a su hijo. Lo perdió. Yo creo que nadie aquí quiere perder a sus hijos. Nadie. Enséñele a su hijo. Enséñele a su hija a respetarse, que su cuerpo nadie lo puede tocar. Y eso lo vamos a seguir enseñando, hermanos, y enseñando y enseñando. Enséñale a su hijo varón a, cuando vaya a casarse, cómo tratar a una mujer. Enséñele a su hijo a respetarle a usted. Enséñele a respetarle a usted. Su hijo no debe levantarle la voz. Su hijo no le debe contestar groseramente. Su hijo nunca, jamás debería levantarle la mano, golpearle, jamás. Pero ¿cuántos niños maleducados, groseros, le pegan a su mamá? Le dan manotazos, le dan patadas, le gritan, hasta le ofenden. Y la mamá, ay, es mi chiquito, ay, es que es mi chiquito. Ay, es que si le pego, me van a echar a bienestar. Ay, es que si le disciplino, lo voy a traumar. Le hace más daño dejándolo que le falte el respeto. Porque una vez siendo adultos, mire cómo le van a faltar el respeto y usted ya no va a poder hacer nada. Ya no va a poder hacer nada. Hay hombres que hasta le pegan a sus propias madres cuando son ancianas. Qué horrible es ver a un joven que le habla mal a su madre o a su padre. Jóvenes que le gritan a sus padres. Mira, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ¿sabes qué debieran hacer algunos padres con algunos jóvenes? Sacarlos a la calle y que los apedren. Qué bueno que ya no estamos en esos tiempos. Pero qué triste es ver jóvenes que le gritan a sus padres, que no cuidan de sus padres, que maldicen a sus padres. ¿Por qué? Mucho fue porque de pequeño no le pusieron un alto. Lo permitieron, lo permitieron. Enséñele a su hijo a respetar la iglesia, a respetar la Biblia, a respetar a Dios. Enséñele a su hijo que Dios es bueno, hermano. Siempre recuérdele, Dios, hijo, hija, Dios siempre es bueno. Así estemos pasándola un poquito difícil, no tenemos lo que merecemos. No nos ha pagado Dios como merecemos. Nos ha dado mucho más en su misericordia y en su gracia. Enséñele a sus hijos siempre que Dios es bueno y no se cansa de ser bueno. Siempre recuérdenselo, hermano. Pero mire, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos que Dios es bueno si cuando vienen tiempos difíciles los primeros en quejarse somos nosotros? ¿Hay escasez? Ay, es que ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? Problemas en el matrimonio, echándole la culpa a un montón de personas. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos que Dios es bueno si nosotros somos los primeros en quejarnos contra Dios cuando la situación está difícil? Cada que reciba algo, cada que haya una oración contestada, cada que le llegue una bendición, use eso para decirle a su hijo, mira, Dios es bueno. Nosotros dependemos, usted sabe, de la obra misionera, de ofrendas que nos llegan de allá esporádicamente. Gracias a Dios por iglesias fieles como nosotros estamos tratando de ser con los misioneros, que cada mes sabemos que contamos con una ofrenda. Pero hay otras iglesias que envían su ofrenda cada que se acuerdan del misionero. Y cada que podemos comprar algo, hermanos, cada que puedo llevar a mis hijos a comerse una pizza, a comerse un postre, que compramos helado, cada que hacemos algo así, extra de lo que normalmente hacemos, les digo, hijos,
Dios es bueno. Gracias a Dios y gracias a la obra misionera que podemos. Y yo le hago ver a mis hijos, mire, hijo, yo no tengo ingresos de otra parte, no tengo trabajo secular. Gracias a Dios que Dios suple nuestras necesidades. Hermanos, enséñenle a su hijo siempre, repítaselo, hijo, Dios es bueno. Y le repito, cada que tenga oportunidad de ir a algún lugar, hermano, de comerse un heladito, de ir a un parque, a pasar un buen tiempo con sus hijos, recuérdale, hijos, Dios es bueno, Dios es bueno. Demuéstrale que servir a Dios es lo mejor que podrán hacer en toda su vida. Y otra vez, hermano, ¿cómo nos van a creer? Puede que se los enseñemos y se lo digamos, pero ¿cómo lo van a creer? Viéndolo cómo su mamá está entregada a la iglesia, está atenta en la predicación, ver cómo su papá, hermanos, está atento, está involucrado, está apoyando económicamente. Nuestros hijos van a ser generosos, hermanos, cuando vean a papá y a mamá llenar un sobre y ponerlo en el cesto. Pastor Córdoba cuenta, hermanos, en su niñez, que si algo no se le olvida, es que cada que su papá entraba por las puertas de la iglesia, tomaba un sobre de la entrada y lo ponía en su saco. Y cuando pasaban las ofrendas, lo depositaba. Dice el pastor Córdoba, nunca vi un solo domingo que mi papá no hiciera eso. Lo que se nos queda grabado es lo que vemos. Es el ejemplo que nosotros como padres le hemos dado a ellos. Enséñale a servir. Le abrirá puertas. Una persona servicial, donde quiera cabe. Una persona que no ayuda nunca y solo espera que le atiendan, nunca será invitado y considerado. Enséñele a sus hijos humildad y servicio. Ser una persona comedida, que ayude. Esas personas caben donde quiera. Pero todo comienza desde pequeños. Si ahorita hay personas que nunca ayudan, que nunca pueden levantar una silla, es porque de pequeños no lo vieron, no se les enseñó. Enseñémosle a nuestros hijos desde ahorita. Hermanos, tantas cosas que pudiéramos hablar en esta mañana acerca de enseñarle a nuestros hijos. Y mire, qué tremendo, hermanos, que muchas veces los hijos aprenden más rápido lo malo. Y ahí tiene un papá y una mamá diciéndole, ¿por qué no? Si eso sí bien te lo grabas, ¿por qué no aprendes lo bueno? Porque tal vez no hay bueno. Enséñele a sus hijos. Y principalmente, hermanos, enséñele haciendo. Si usted lee lo que la Biblia dice, cómo Jesús enseñaba, mire, terminamos con ese pasaje nada más. Lucas, hermanos, por favor, Hechos, capítulo 1. Solamente para ponerle el ejemplo, cómo el Señor enseñaba las cosas. Hechos, capítulo 1, versículo 1, ¿lo encontraron? Dice, en el primer año, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a, ¿qué, hermanos? A hacer, ¿y a qué? ¿Qué hacía primero? Hacía. Y luego, enseñaba. Esa siempre fue la manera de nuestro Señor Jesucristo. Ser de impacto, hacer y enseñar. ¿Qué cuentas daremos como padres? Si el Señor nos llamara a su presencia el día de hoy, hermanos, ¿qué cuentas le daríamos al Señor de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Por qué no le decimos, Señor, ayúdanos? Queda mucho tiempo, mis hijos están chiquitos, o qué sé yo. Tengo mucho trabajo por hacer. Que nos ayude el Señor. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, porque tu palabra una vez más tan clara, tan útil,
tan viva, nos deja claro, Señor, que hay una importante responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, porque ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos se pierdan. Y eso dependerá mucho, Señor, de lo que estemos invirtiendo en ellos. Ayúdanos, Señor, por favor. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. Alguien en esta mañana dirá, pastor, en esta tarde dirá, pastor, yo no estoy 100% seguro o segura de ir a la presencia de Dios el día que muera. Yo no sé si voy a ir al cielo. No sé si muero hoy voy a la presencia de Dios. No sé. Yo quisiera saber cómo ir al cielo. Quisiera que alguien me explique. Le vamos a explicar con la Biblia. ¿Alguien habrá así en esta mañana? Levante su mano y le vamos a enseñar con la Biblia. Voy a hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien que diga, pastor, yo ya soy salvo, pero no me he bautizado? Me gustaría bautizarme en esta mañana. Obedecer a Dios en el bautismo. ¿Alguien habrá así? Le podemos ayudar. ¿Cuántos hermanos en esta mañana dirán, pastor, reconozco la responsabilidad que tengo como padre o como madre? Necesito y quiero dar buenas cuentas a Dios como padre. Dios ha hablado a mi corazón. Levante su mano, quiero orar por usted. Gracias a Dios, algunas manos. He visto su mano, hermano. Puede bajar su mano. ¿Alguien más habrá que diga, pastor, ore por mí? Hay algunas áreas en las que tengo que mejorar como padre o como madre. Y no hay padres perfectos. Todos aquí deberíamos estar pensando en que necesitamos mejorar. Pero alguien con un corazón bien humilde podrá levantar su mano diciendo, pastor, ore por mí, yo necesito hacer cambios. Gracias a Dios, he visto su mano, hermana, gracias. Puede bajar su mano. El himno va a sonar, hermanos. El altar está abierto. ¿Por qué no sale de su lugar, hermano, y viene al altar en esta mañana? No es cualquier cosa el tema que hemos hablado. Son nuestros hijos. Son nuestros nietos, tal vez. ¿Por qué no deja su lugar y viene al altar? Y le pedimos al Señor en esta tarde todos en actitud de oración, nadie viendo. Cuentas daríamos el día de hoy. Le podríamos decir en la cara al Señor, Señor, he sido un buen padre, una buena madre. O tendríamos que agachar la mirada diciendo, Señor, perdóname. Porque no me esforcé como madre. No le enseñé a mis hijos la Biblia. No le enseñé a mis hijos convicciones. No le enseñé moralidad. No le enseñé que tiene que casarse. No le enseñé a respetar la palabra de Dios. No le recordé las veces suficientes que Dios es bueno. No le enseñé a servir. No le enseñé a servir. Al contrario, tal vez le mostré apatía a las cosas de Dios.
Le enseñé que no son importantes. Nuestro Señor Jesús hacía y enseñaba. No será el mismo impacto si enseñamos y no hacemos. De todos modos, usted como padre tiene la responsabilidad de enseñar. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no echarlo en saco roto, sino tomarnos en serio verdaderamente, que un día daremos cuentas como padres y que la vida de nuestros hijos será un reflejo de lo que les pudimos enseñar. Ayúdanos, por favor, Señor, lo necesitamos. Son vidas las que están en juego, Señor, por favor. Gracias por cada hermano que ha respondido correctamente a tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.